Finales de octubre de 1942. Pegada al río, la ciudad del Volga continúa resistiendo. Los soldados alemanes escuchan al Führer en la radio. Hemos tomado Stalingrado. Solo quedan algunos focos de resistencia. Los tomaremos uno a uno. Es solo cuestión de tiempo. Para Hitler, Stalingrado representa el símbolo de su victoria sobre Rusia. Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. Episodio 5, El Cerco. Tras 2 años de guerra, el frente oriental se estanca. En el norte, Leningrado sigue rodeada por los alemanes. Después de 700 días de sitio, los soviéticos no muestran señales de debilidad. En el centro, Moscú, la ciudad objetivo, sigue estando al alcance de los alemanes. Al sur, el avance hacia los campos de petróleo de Bakú se detiene en las montañas del Cáucaso. En Stalingrado, los soviéticos resisten. En contra de las declaraciones de Hitler, los barcos soviéticos continúan cruzando el Volga, llevando refuerzos. Todos los días, millares de jóvenes rusos, a veces sin armas ni entrenamiento militar, desembarcan en las orillas del río. Los que retroceden ante las balas alemanas son ejecutados despiadadamente por los comisarios políticos. Un oficial, el coronel Ludnikov, dice: luchamos por cada metro de terreno, pero nuestra vara de medir es distinta. Es la vara de medir de Stalingrado. Cada centímetro cuenta, mordemos la tierra, no retrocedemos. Los alemanes intentan desalojarlos con lanzallamas. Es el infierno de Stalingrado. El 7 de noviembre, el aniversario de la revolución, los soldados sitiados y las tropas soviéticas de todo el frente escuchan a su comandante en jefe, Stalin, hacer una declaración asombrosa. Mañana habrá celebraciones en nuestras calles. Porque el general Zhukov, el hombre que salvó a Moscú, tiene un plan. Mantener esos focos de resistencia luchando hasta el final, para retener a las tropas alemanas del general Paulus dentro de Stalingrado. En la otra orilla del Volga, Zhukov está montando en secreto un ejército entero. Todos deben prestar juramento a Stalin. Camarada Stalin, nosotros juramos entregar todo nuestro esfuerzo, nuestra sangre y nuestras vidas. El país ha sido devastado y una cuarta parte del territorio se ha perdido. Pero toda la Unión Soviética trabaja duro para darle a ese nuevo ejército las enormes cantidades de equipamiento necesario. Las fábricas, trasladadas a puertos asiáticos, trabajan día y noche. El sacrificio humano será terrible. Estamos en el invierno de 1942. Las mujeres que trabajan en esos crueles talleres sin calefacción y a veces sin techo, sufren hambre y frío. Muchas morirán de agotamiento.
pero la producción industrial soviética se multiplicará por 10. Los Estados Unidos proporcionan enormes cantidades de ayuda a la Unión Soviética. Los aliados reducen la amenaza de los submarinos alemanes en el Atlántico Norte formando convoyes protectores hacia puertos soviéticos, como Murmansk. El anticomunismo se pone en suspenso. Para los americanos, Joseph Stalin es ahora el tío Joe y para los británicos, el viejo Joe. Los rusos reciben enormes cargamentos de jeeps, tanques, aviones, camiones y latas de carne en conserva. Cuando abren las latas de carne, los soldados rusos bromean: abrimos el segundo frente. Además de Stalin, todo el mundo espera que los aliados hagan algo más para aliviar su difícil situación. ¿Por qué no crean un segundo frente? ¿Por qué no desembarcan en el oeste? En Egipto, sin embargo, los británicos son amenazados por los alemanes. Rommel, a quien Hitler acaba de ascender a mariscal de campo tras sus victorias en el desierto, y su ejército de tanques, el Afrika Korps, avanzan hacia el canal de Suez. Han llegado a El Alamein. El Imperio Británico corre peligro. El primer ministro británico, Winston Churchill, llega para animar a su ejército en el desierto. La situación es desalentadora, pero mantiene su sentido del humor. Dice: el secreto para gozar de una buena salud es beber, fumar y sobre todo no hacer deporte. Aunque apenas se acaba de recuperar de su primer infarto. Se reúne con el recién nombrado general Montgomery. Montgomery no era la primera opción de Churchill, y ello preocupa a todos estos soldados del desierto, los británicos, los australianos, los neozelandeses, los sudafricanos y los franceses libres. Porque Montgomery, hijo de un pastor protestante, impone desde su llegada un nuevo programa y estrictas reglas de disciplina. Uno de sus oficiales, el capitán Belchem, recuerda: nos sorprendió su pequeña estatura y delgadez. No estaba bronceado como nosotros. Nos dirigió unas palabras de circunstancias. Vamos a luchar contra los alemanes y venceremos, vivos o muertos. Y en su tienda colocó un retrato de Rommel. Montgomery es la antítesis de Rommel. Espera a que su ejército sea superior tanto en hombres como en equipo, con los nuevos tanques Sherman estadounidenses rápidos y potentes. Será necesario abrirse paso a través de los campos de minas. El capitán Belchem cuenta: no hay nada más horrible. Todo el mundo ha colocado minas. Hay millones. Las más diabólicas eran las minas alemanas de doble disparador. El infortunado soldado que las pisaba sentía el chasquido, pero no pasaba nada. Cuando levantaba el pie saltaba por los aires. Montgomery lanza su ofensiva al estilo de la Primera Guerra Mundial, con un ataque de artillería preliminar, seguido de un enorme asalto con tanques. Pero los cañones de los blindados 88 alemanes causan grandes bajas. Los soldados de Rommel contraatacan implacablemente. La batalla se convierte en una carga de bayonetas, como durante la batalla del Somme en 1916, con numerosas bajas en ambos bandos. En ese juego mortal, el bando con más hombres es el que gana. Rommel escribe: hemos sido sencillamente aplastados por el peso del enemigo. Hitler le contesta: la única salida es aguantar, no cedas ni un metro de terreno. Rommel escribe en su diario secreto: me devano los sesos para encontrar una salida para mis pobres tropas. Nos enfrentamos quizás a los días más difíciles que puede vivir un hombre. Y añade: los muertos tienen suerte. Para ellos,
todo ha terminado. Rommel se bate en retirada. Salva a sus hombres, robando el combustible a sus aliados italianos, que han sido hechos prisioneros tras luchar con enorme valentía. En Londres, Churchill anuncia a sus conciudadanos la primera auténtica buena noticia de la guerra. No, esto no es el final. No es ni siquiera el principio del final. Pero quizás sea el final del principio. Es el final del principio. Las palabras de Churchill resuenan por todo el mundo. El viejo león británico ha resistido ante Hitler. En su cuartel general, la guarida del lobo, Hitler se muestra desdeñoso. Dice: es solo un contratiempo. La guerra continuará. Y así lo hace. Los aliados abren un nuevo frente en el norte de África. El primer paso para controlar el Mediterráneo. Igual que en 1917, las tropas estadounidenses cruzan el Atlántico. Antoine de Saint-Exupéry, que estaba exiliado en Nueva York, volverá de Estados Unidos en uno de esos convoyes militares. El autor de El Principito escribe: amigos estadounidenses, me gustaría haceros justicia. 50.000 soldados vuestros han ido a la guerra para defender no a los Estados Unidos, sino a la humanidad, para defender el respeto humano, la libertad humana y la grandeza humana. Frente a las costas de Casablanca y Orán, los británicos y los estadounidenses son recibidos con fuego de cañones franceses. Ellos contraatacan. El norte de África sigue bajo el control del régimen de Vichy, que colabora con los alemanes. Los combates son violentos y las fuerzas de Vichy sufren grandes daños. El líder de la Francia libre, el general de Gaulle, da un discurso en una radio de Londres. A los líderes, soldados, marineros, pilotos, funcionarios, colonos franceses en el norte de África, alzaos, ayudad a nuestros aliados, uníos a ellos sin dudarlo. Tras 2 días de combates contra los liberadores, las armas callan. Los aliados culminan su desembarco. En Argel, el pragmático comandante en jefe estadounidense, el general Eisenhower, negocia con el comandante militar del régimen de Vichy, el almirante Darlan. Darlan es uno de los colaboracionistas más acérrimos de Francia. Incluso ha estrechado la mano de Hitler. Decide cambiar de bando, y las fuerzas francesas de Argelia y Marruecos se unen a los aliados. Unas semanas después, Darlan será asesinado por un luchador de la resistencia. Los franceses del norte de África, aliviados, reciben a los estadounidenses con alegría. Los zuavos del ejército francés de África también se muestran aliviados. Nunca quisieron disparar a los estadounidenses. De hecho, pronto estarán luchando codo con ellos, como casi todas las colonias francesas. Y con ellos los llamados soldados indígenas que formarán las unidades marroquíes y argelinas. Todos parten hacia un nuevo frente. Hitler se ha adelantado a los aliados ocupando Túnez, un territorio todavía controlado por el régimen de Vichy que permite a los alemanes quedarse. Rommel retrocede hacia Túnez. 2 días después, para asegurar la costa mediterránea, Hitler invade el sur de Francia, hasta entonces la zona desocupada, la zona libre.
Las órdenes de Hitler son tomar el puerto de Tolón, donde está concentrada la mayor parte de la flota francesa. Los almirantes de Vichy deciden deshacerse de su flota y hunden sus propios barcos para evitar que caigan en manos de los alemanes o los aliados. Ese es el trágico resultado de la política de Pétain. Y no son buenas noticias para Hitler. La llegada de los alemanes siembra el terror en la antigua zona libre, donde muchos judíos habían encontrado un relativo refugio. En el crecientemente siniestro ambiente de redadas y denuncias en toda Europa, los niños son salvados por valientes familias. Como la familia de Karl de Brouwer. Este banquero belga graba a sus 4 hijos. Él y su mujer, Denise, esconden a 2 niños judíos. Monique Mogulski, de 12 años, hija de un ingeniero que también está escondido. Y Adrián Sapkarou, de 6 años de edad. Su madre ha sido detenida y deportada a un campo de trabajo de Europa del Este. Nunca regresará de Auschwitz. En este momento, mucha gente sospecha que cuando los ocupantes usan palabras como campo de trabajo, en realidad significa la muerte. Karl y Denise de Brouwer son héroes cotidianos que un día recibirán el título de Justos entre las Naciones, junto a 19.483 hombres y mujeres de toda la Europa ocupada. A 2.000 kilómetros, en las afueras de Stalingrado, los alemanes disfrutan de un breve respiro antes de volver a la lucha contra los últimos focos de resistencia soviéticos. Los flancos del ejército alemán están defendidos por unidades de los países satélites del Reich, rumanos, húngaros e italianos, totalmente ignorantes del peligro que les amenaza a la vuelta de la esquina. A unos pocos kilómetros, las tropas soviéticas se preparan para atacar. Les alimenta un odio implacable. Y son más de 1 millón de soldados. Van a atacar a las unidades más débiles del enemigo para poder rodear al ejército alemán que ocupa Stalingrado. A las 5 de la mañana, 3.000 cañones y lanzacohetes, los órganos de Stalin, aplastan las líneas enemigas. El soldado italiano Eugenio Corti recuerda: los cohetes caían con la velocidad del granizo. Tenías la sensación de que la tierra había sido sacudida por un seísmo. El enorme ejército de Zhukov lanza la ofensiva. Los húngaros no tienen suficiente munición. Los rumanos no tienen armas antitanque. Los italianos han sufrido numerosas bajas. Los ejércitos soviéticos del norte y del sur se reúnen. Los cineastas soviéticos utilizan su talento para glorificar el momento. Los alemanes ven cómo los tanques soviéticos cierran el círculo a su alrededor. El sexto ejército del general Paulus está atrapado dentro de Stalingrado.
Hitler está en su casa de Berghof, en Berchtesgaden, su retiro en los Alpes bávaros, donde le informan sobre la ofensiva soviética. Reacciona de inmediato diciendo a su entorno: hay que esconder esta noticia a los alemanes. Corre a su cuartel general al este de Prusia y declara: si el sexto ejército se retira de Stalingrado, la Wehrmacht nunca podrá regresar. Paulus todavía podría huir, pero tiene que obedecer las órdenes, ya que cuando Hitler llega a la guarida del lobo, le envía este mensaje: mantente firme, un ejército irá a rescatarte. Pero ningún ejército llegará hasta ellos. Y los aviones de la Luftwaffe no consiguen entregar suficientes víveres, a pesar de las promesas hechas por su jefe, Göring. En Navidad, las raciones se reducen a 50 gramos de pan y 12 gramos de grasa. El soldado enfermero Paul Gerhard Moller, de 30 años, escribe: mi querida Magdalena, esta carta es un intento, probablemente el último, de establecer contacto con el mundo exterior. Amor mío, no quiero hacerte sufrir inútilmente, pero debes saber qué es lo que está ocurriendo aquí. Esto está lleno de heridos. La miseria de la situación actual sobrepasa con mucho todo lo que hemos vivido hasta ahora. Te doy las gracias una vez más por tu fidelidad y por tu amor. Demasiado a menudo te he causado sufrimiento, y ello me entristece profundamente. Perdóname. El teniente von Lobeke dice: en nuestras radios escuchábamos a un ruso repetir en alemán: cada 7 segundos un soldado alemán muere en Rusia. Stalingrado, Massengrab. Stalingrado, fosa común. Mussolini, que acaba de perder un ejército en Stalingrado, busca una salida a la guerra. Le dice a Hitler: en mi opinión, Rusia no podrá ser nunca aniquilada. Un territorio tan vasto nunca podrá ser conquistado. Le anima a retirarse y añade: el capítulo ruso ha terminado. Debemos hacer las paces con Stalin. ¿Qué hará Hitler? Negociar sería admitir que la campaña en Rusia ha sido un gran fracaso. Sin embargo, se llevan a cabo conversaciones secretas por mediación del Vaticano y de Suecia. Los acontecimientos no dejarán más opción a Hitler. Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, ha llegado a Casablanca, en Marruecos, para asistir a su primera gran conferencia al otro lado del Atlántico. Él y Churchill quieren aclarar la difícil cuestión del poder político en los países liberados del norte de África. Roosevelt quiere excluir a De Gaulle, que desde 1940 ha estado declarando su legitimidad como líder del movimiento de resistencia francés. Roosevelt dice: el general De Gaulle es un soldado, un patriota, y está entregado a su país, pero también es un político y un sectario, y creo que tiene todos los atributos de un dictador. Roosevelt prefiere invitar a otro de los grandes líderes franceses a Casablanca, el general Giraud. Hecho prisionero en 1940, acaba de escapar de Alemania y ha llegado al norte de África. Es la viva imagen de la gallardía, y no se mezcla en política. Churchill sigue apoyando a De Gaulle, a quien invita para intentar reconciliar a los dos generales rivales, cosa nada fácil. Roosevelt y Churchill llegan a un acuerdo. La cooperación entre los dos adversarios es necesaria para poder salvar Francia. Es evidente que Roosevelt siente más aprecio por Giraud que por De Gaulle. En la conferencia de prensa de clausura, Roosevelt y Churchill hacen una declaración de gran importancia. Con mucha vehemencia,
pronuncian las palabras que desde entonces se convertirán en el credo de los aliados: rendición incondicional de Alemania, Japón e Italia. No habrá más negociaciones. Los aliados seguirán luchando contra las potencias del eje hasta el final, y el precio en vidas será alto. Muchos creen que esa postura radical, cuyo propósito es tranquilizar a los soviéticos, solo servirá para incrementar la devoción alemana a su Führer. Stalin está satisfecho. Temía que Hitler firmase la paz separadamente con los aliados para concentrar todas sus fuerzas contra Rusia. Lanza su ofensiva para aniquilar a la bestia que sigue acechando entre las ruinas de Stalingrado. El capitán soviético, Joseph Prautov, escribe a su mujer: «Ahora me siento mejor. Hemos empezado a dominar a estas serpientes. Hemos capturado un buen número de ellos. Empiezan a pagar por la sangre que han hecho derramar, por las lágrimas de nuestro pueblo. Regresaré muy pronto. Te envío 500 rublos. Joseph». Los rusos llegan al centro de la ciudad. Desde los almacenes Univermag, donde se esconde el jefe del Sexto Ejército, el general Friedrich Paulus, hacen ondear la bandera roja. Sus hombres se rinden. Paulus también. El día anterior, Hitler le había ascendido a mariscal de campo, pensando que eso le empujaría a suicidarse para salvar su honor. Pero Paulus, al borde del colapso, debilitado por la disentería y asqueado ante lo absurdo de las órdenes de Hitler, permite que lo capturen. Para los soviéticos, el mariscal de campo Paulus es un premio extraordinario. Es el cerebro detrás del plan para invadir la Unión Soviética, la Operación Barbarroja. Los líderes soviéticos apenas pueden creerlo y le piden su cartilla militar para comprobar su identidad. Paulus colaborará con los soviéticos y testificará contra sus antiguos comandantes, como Keitel, en los juicios de Nuremberg. Elegirá vivir en Alemania del Este. Su reacción es principalmente un rechazo a la locura hitleriana. Casi todos sus hombres piensan lo mismo. Los alemanes se atreven a pronunciar: Hitler puede irse al diablo, con las pocas palabras rusas que saben. Queremos volver a casa. Solo podemos imaginar el júbilo de los ciudadanos de todos los países ocupados. Tras la derrota alemana en Stalingrado, la esperanza renace. Los locutores de noticias alemanes no muestran ninguna de estas imágenes y Hitler dice: «No debemos usar la palabra rendición. Debemos explicar que nuestros hombres no consiguieron recibir los víveres y que por eso fueron derrotados. Debemos usar la palabra sacrificio». Los nazis quieren convertir este desastre nacional en una oportunidad para animar al pueblo alemán. Y es el ministro de propaganda, Goebbels, quien asume la tarea de movilizar toda la energía y los recursos. Yo os pregunto, ¿queréis la guerra total? Una guerra todavía más total y más radical que cualquier cosa que podamos haber imaginado. Alzaos entonces, que estalle la tormenta.
Entre el público extasiado está Albert Speer. Es él quien proporcionará a Hitler los medios para iniciar la guerra total. Hitler le llama su único amigo. Este arquitecto de 38 años, constructor de los edificios megalómanos del Führer, ha sido nombrado ministro de Armamento. Speer da una nueva fuerza a la industria de guerra alemana. Es un hábil organizador y, por encima de todo, un nazi implacable. Bajo sus órdenes, 4 millones de civiles soviéticos trabajarán hasta el agotamiento y la muerte. Después de Rusia y Polonia, la Francia ocupada es el país que proporciona a los nazis el mayor número de trabajadores. El régimen de Vichy instituye el STO, el Servicio de Trabajo Obligatorio, y recluta 600.000 trabajadores franceses para Alemania. Aquellos que quieren evitar ser reclutados huyen al bosque y se unen al movimiento de los maquis. Su canción es La canción de los partisanos, compuesta por Maurice Drouin, Joseph Kessel y Anna Marley, e interpretada por Germaine Sablon. Amis, entends-tu le cri noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. En todos los países ocupados surgen grupos de resistencia clandestina. Connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oui, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oui, les saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Si nous battus, nous marchons et nous tuons, nous crèvent. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Tras los muros del gueto de Varsovia, los alemanes se enfrentan a un alzamiento judío. Antes de la guerra, el gueto de Varsovia era un barrio vivo y libre, filmado aquí en color por un turista estadounidense. Judíos como los que protagonizan las novelas judeo-alemanas de Sholem Aleichem, que escribió: que todos se acuerden de nosotros sonriendo. Estos mismos seres humanos en 1940. Los nazis convirtieron este gueto en una cárcel superpoblada, donde esta mujer grita de dolor con su hijo muerto en brazos. El gueto de Varsovia en 1941. El gueto en 1942. El gueto en 1943. Los nazis matan de hambre a la gente para aplastar, debilitar y evitar cualquier tipo de revuelta. Pero los judíos consiguen armas y mueren luchando. Los supervivientes son deportados al campo de exterminio de Treblinka, donde serán ejecutados. El gueto es completamente arrasado. Al mismo tiempo, los aliados consiguen otra victoria. Entran en Túnez.
Detrás de estas puertas, los alemanes ya habían iniciado políticas para perseguir a los judíos en Túnez durante su corta ocupación. Los aliados les animan a arrancarse las cruces amarillas. Los prisioneros italianos son despedidos por la multitud con gestos insultantes. Rommel es filmado en Túnez antes de subir a uno de los últimos aviones que parten hacia Alemania. Escribe: he recibido instrucciones de coger una baja por enfermedad y volver a ponerme en forma. Todos mis esfuerzos por salvar a mis hombres y devolverlos al continente han sido infructuosos. El cuartel general del Führer ha dado órdenes de mantener el mayor secreto en lo que respecta a mi regreso en solitario a Alemania. Su objetivo es conservar intacta mi reputación militar como medida disuasoria. Sus tropas, el Afrika Korps, han sido capturadas y ahora marchan en largas filas hacia los barcos de la flota estadounidense para ser llevados al otro lado del Atlántico. Durante la guerra, 380.000 prisioneros alemanes serán enviados a Canadá y Estados Unidos, desde donde es imposible escapar. Estos prisioneros se embarcarán en una extraña odisea. Empieza en estos barcos de transporte militar. Muchos de ellos se sienten como en un sueño. La guerra ha terminado y están a salvo. Sin embargo, el sueño pronto se convierte en pesadilla, porque aquí los nazis siguen teniendo el control. Al desembarcar en Canadá, estos hombres insisten en hacer el arrogante saludo, incluso aquellos que solo tienen un brazo. Los prisioneros enviados a los campamentos de Virginia y Texas sustituyen en las plantaciones de algodón y de tabaco a los trabajadores agrícolas negros movilizados por el ejército americano. En estas barracas, la ley nazi continúa sembrando el terror. Cada uno debe demostrar que no ha sido capturado por cobardía. De lo contrario, un tribunal clandestino le condenará. Las ejecuciones tienen lugar por la noche, detrás de las barracas. Y este mensaje debe llegar a los soldados alemanes que luchan y sufren en todos los frentes. Deben entender que no tienen nada que ganar si se entregan a los aliados. En el frente oriental, desde la caída de Stalingrado, la Wehrmacht no vuelve a ser la misma. Los soldados intercambian rumores sobre el Führer. Parece que ha perdido el juicio. Le tienen encerrado en secreto en Berchtesgaden. Es a su doble a quien vemos. Pero no. Es el propio Hitler el que es filmado en Berchtesgaden por su amante, Eva Braun. Desde las derrotas de Stalingrado y el Alamein, ha cambiado. Su famoso bigote ha encanecido. Uno de sus generales, von Senger, queda sorprendido por su aspecto. Dice: su piel estaba flácida. La mirada de sus ojos azules, que había hechizado a las multitudes, había enrojecido por el insomnio. De hecho, su médico, el extraño doctor Morel, le ha preparado un colirio con gotas de cocaína. Este es Morel, filmado el 20 de abril de 1943 con sus secretarias y sus amigos íntimos que han venido a desearle al Führer un feliz cumpleaños. Solo tiene 54 años. Morel consigue dejarle presentable para las ceremonias. Sin embargo, Hitler tiene la precaución de mantener bajo control su brazo izquierdo, que tiende a temblar, pues ya muestra síntomas del mal de Parkinson.
Como resultado, el jefe de las SS, Himmler, el subordinado de los pequeños ojos crueles, se vuelve aún más importante. Sus reclutas salen ahora de las juventudes hitlerianas que al principio del nazismo empezaron siendo la Schutzstaffel, la escuadra de protección de los jefes nazis. Más tarde proporcionaría los guardias de los campos de concentración. Las SS han creado un auténtico ejército propio, las Waffen-SS. Se espera que en el futuro estas tropas de élite, bajo las órdenes de Himmler, sustituyan a la Wehrmacht, a la que ya no se considera totalmente fiel. Himmler recluta nuevos miembros en los países ocupados, fanáticos como estos SS bosnios, a los que pasa revista el gran mufti de Jerusalén. Para él, los judíos son los enemigos comunes del Islam y de la Alemania nazi. Hitler le dijo: "La hora de la liberación del pueblo árabe ha llegado". En las zonas ocupadas de Rusia, las SS tampoco tienen ningún problema para reclutar 2 divisiones de cosacos, que ya en la época de los zares eran tristemente conocidos por sus sangrientos pogromos antisemitas. Formarán el temible 15º Cuerpo de Caballería de las SS. Por su parte, la Wehrmacht alistará a 1 millón de prisioneros soviéticos que no tienen otra opción que morir de hambre o luchar junto a los alemanes. Algunos también están en contra de Stalin, como el exgeneral soviético Andrei Blasov, héroe de la batalla de Leningrado. Blasov fue hecho prisionero y cambió de bando. Será él quien dirija el ejército de liberación ruso bajo la bandera de la Wehrmacht. Esta auténtica legión extranjera está dotada con los mejores equipos, como el supertanque Tigre, diseñado por el brillante ingeniero Ferdinand Porsche. Con su cañón de 88 milímetros, el mayor de la guerra, el Tigre equivale a 10 tanques aliados. En la guarida del lobo, Hitler vuelve a sentir esperanzas. Ahora cuenta con los medios para renovar su obsesión, la destrucción del Ejército Rojo. Quiere atacar en Kursk. Los rusos se han adentrado imprudentemente en las líneas alemanas. Es la ocasión soñada para rodearlos y destruirlos. Será la Operación Citadel, la mayor batalla de tanques y primera batalla industrial de la historia. 2.700 tanques alemanes se preparan para luchar contra 2.600 tanques soviéticos. La superioridad técnica del Tigre parece ser abrumadora. Hitler confía en la victoria. Para dirigir su fuerza de 900.000 soldados, ha escogido al hombre que le ayudó a ganar la batalla de Francia, el mariscal de campo von Manstein. La ofensiva, encabezada por los tanques Tigre, consigue cruzar las líneas soviéticas, pero se encuentra con una brutal defensa antiblindaje preparada por los soviéticos y una densa concentración de tanques. Las tropas de la Wehrmacht se ven obligadas a retroceder. Tienen la impresión de que el enemigo sabe exactamente dónde van a atacar. Cada vez que lo hacen, los tanques rusos T-34 les tienden una emboscada. Los británicos han conseguido capturar y descodificar la máquina de encriptación alemana, la máquina Enigma, y ahora pueden leer las órdenes alemanas más secretas. Churchill impide que se pase esa información a los rusos para no despertar las sospechas de los alemanes. Pero el poderoso servicio secreto soviético en Gran Bretaña ha conseguido transmitir los planes de operación descodificados a Moscú. Esta guerra también es una guerra de espionaje.
En Kursk, el resultado es devastador para los alemanes, que ya han perdido 50.000 hombres en la batalla. Von Manstein quiere refuerzos para poder continuar con la ofensiva. Está esperando a Hitler. Inmediatamente le dice: hemos sufrido bajas, pero los rusos también, incluso peores. Hitler se muestra muy dubitativo. Murmura unas cuantas obviedades. Von Manstein escribirá: tengo la sensación de que está débil. Esta impresión se confirma cuando von Manstein le muestra las cifras de bajas de Kursk. La guerra ha costado ya a Alemania 2 millones de soldados muertos, heridos o desaparecidos en combate. Y las Waffen-SS no podrán llenar ese vacío. Las cosas están ahora muy lejos de las victorias de las campañas de la Blitzkrieg, la Guerra Relámpago, de la Batalla de Francia. Kursk es el auténtico punto de inflexión de la guerra porque Hitler pasa a la defensiva. Superado por la paranoia, insiste en que haya taquígrafos presentes que anoten para la historia todo lo que se diga en ese momento crucial. Von Manstein no cree que todo esté perdido, pero Hitler no está de acuerdo. Von Manstein le implora que continúe con la ofensiva. Hitler se niega. La batalla de Kursk ha terminado. La prioridad ahora es enviar refuerzos a Sicilia, donde los aliados acaban de desembarcar. El cerco se estrecha. Los acontecimientos se precipitan. Todo lo que puede hacer Hitler es intentar contener el avance aliado. Pero es incapaz de evitar la caída de Mussolini, lo que lleva a Italia a rendirse y a cambiar de bando. El nuevo gobierno italiano encarcela a Mussolini en la montaña. Hitler envía un comando de paracaidistas para rescatarle. El Führer quiere que Mussolini vuelva al poder y le envía de vuelta a Italia para restablecer su régimen fascista con la ayuda del ejército alemán. Las tropas alemanas invaden Italia y no tienen escrúpulos en asesinar a sus antiguos aliados que intentan resistirse. Ocupan Roma, donde los judíos son también perseguidos. La mayor preocupación de Hitler es evitar cualquier otro desembarco aliado en Italia y sobre todo en Francia. Y para eso existe la Fortaleza Europa, cuyo emblema es el increíble Muro del Atlántico, un impresionante sistema de fortificaciones que se extiende desde Noruega hasta la frontera española. Rommel está a cargo de la defensa de la Fortaleza Europa. Dice: es absolutamente necesario hacer retroceder a los británicos y a los estadounidenses hasta las playas. Después será demasiado tarde. Las primeras 24 horas de la invasión serán decisivas. Será el día más largo. Para Rommel y los nazis es el principio del crepúsculo de los dioses. Sin embargo, estas imágenes de Rommel en las noticias alemanas, invitado a tomar el té por la mujer del ministro de propaganda, Magda Goebbels, revelan el estado de ánimo de los nazis en este momento de la guerra. La ideología nazi tiene fe en la victoria y desprecia la duda. Magda Goebbels adora a Hitler como a un dios, aunque esté llevando a Alemania a un frenesí de crímenes y de muerte. Magda Goebbels le ha dado a sus 6 hijos nombres que empiezan con la letra H de Hitler: Helga, Hildegard, Helmut, Holding, Hedwig y Heidrun. Los matará a todos, uno a uno, el último día del Reich.
Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. Próximo episodio, el infierno.